Buenos días, gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. En ciertos ámbitos se defiende la idea de que el lenguaje es sexista. Sin embargo, dicen las academias que esto no es más que una acusación tan inconsciente como tildar de ponzoñosa una copa por el hecho de haber sido recipiente de un veneno. En este sentido, las corporaciones de la lengua española, en su crónica publicada en el año 2020, refieren que es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Pero sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de esta. No son inherentes al sistema, o sea, no son sexismo de lengua, sino valores que adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, lo que llamamos entonces sexismo de discurso. Lo resumo así, no son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. No se corrigen mejorando la gramática, dicen las academias, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. ¿Qué usted cree al respecto de esto que acabo de decir? ¿Coincide con los criterios académicos? Envíenos sus consideraciones a nuestro correo electrónico, que les recuerdo es consultas@buenidioma.com. Como hemos explicado, a veces culpan a nuestro buen idioma y en especial a la Real Academia Española de ser aliada de quienes promueven y mantienen los estereotipos de género o niegan la representación de las mujeres en el lenguaje, formas que legitiman las desigualdades, según dicen. De hecho, un claro ejemplo lo vemos en esta imagen que ahora mostraré aquí en pantalla, tomada de las recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje publicadas por la UNESCO hace ya más de 2 décadas. Como se ve ahí en la gráfica, en la burbuja la niña dirigiéndose a la RAE dice: prepárate porque yo seré magistrada, y ahí resaltan la A de magistrada. Pero ¿es este un femenino válido? ¿Es adecuado decirle magistrada a una mujer con categoría superior a la de juez? Por supuesto que sí. De hecho, no es que sea solo lo adecuado, sino que este femenino es el que se ajusta a la regla general. ¿Qué regla? Se las recuerdo ahora rápidamente y nos vamos a apoyar aquí en la gráfica. Dice que aquellos sustantivos cuya forma masculina acaba en O forman normalmente el femenino, sustituyendo esta vocal por una A, como consta en la nueva gramática de la lengua española y desde luego en el diccionario panhispánico de dudas, de donde hemos tomado esta explicación. Existen algunas normas que se pueden establecer atendiendo únicamente a criterios morfológicos a la hora de formar sustantivos femeninos que designen profesiones, cargos, títulos o actividades. Por ejemplo, se indica que aquellos cuya forma masculina, y lo reitero para que usted entienda correctamente, acabada en O, forman normalmente el femenino sustituyendo esta vocal por una A. De este modo, el femenino de ministro es ministra, ¿verdad? Mientras que el de abogado es abogada. Y esto a nadie le asombra. Entonces le pregunto, ¿cuál es el femenino de médico? La forma que debe usarse es médica. Y lo escuchó bien, dije médica. Esto, por supuesto, no lo establecí yo, así tal cual lo norma el diccionario panhispánico de dudas, obra que dice más: no debe emplearse el masculino para referirse a una mujer. Por tanto, decir la médico, según las academias de la lengua, es desaconsejable, ilustra un uso no aceptado en la norma culta, por eso tiene la volaspa que usted vea ahí en la gráfica, que se usa en obras lingüísticas como marca de incorrección. Por suerte, quienes se gradúan en este país de medicina, en su título dice muy bien doctor en medicina si es un hombre y doctora en medicina si es una mujer. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tengo una colega, ahí usted lo ve también en la gráfica, cuyo título expedido por la Universidad de La Habana dice que ella es licenciado en periodismo? ¿O por qué una ingeniera egresada de la CUJAE tiene un título que dice que ella es ingeniero civil? ¿Por qué usar en los títulos formas masculinas para referirse a una mujer cuando ya está sentado en el uso y son perfectamente válidos, femeninos como licenciada o ingeniera? ¿Se ha preguntado esto usted alguna vez? De hecho, esto va más allá de la titulación en sí. ¿Por qué dice decano en los pies de firma si una determinada facultad puede que tenga una decana y no un decano? Y que no digan que los modelos de los títulos son así y ya están predeterminados, porque cuando la Universidad de La Habana comenzó a ser rectorada por primera vez en la historia por una mujer, la doctora Miriam Nicado, que por cierto
nos consta que es fiel televidente de este espacio, se cambió, y esto muy positivamente, el encabezado de los títulos. Ya no era Gustavo Cobreiro el rector, y por tanto no cabía que los títulos comenzaran diciendo el rector de la Universidad de La Habana. Era obvio que debía decir la rectora de la Universidad de La Habana. Así que imposible, no creo que sea. De este tema del diseño de los títulos lo dejo sobre la mesa y vuelvo al que motiva este comentario sobre el lenguaje inclusivo. También hay quienes defienden hasta el cansancio, y vamos a apoyarnos, por supuesto, en la gráfica, la premisa de que cuando transformamos el lenguaje, transformamos la realidad. Y así en parte también lo creo, pero dicha transformación ha de ir más allá del simple hecho, y hemos visto que no es tan simple, de usar el femenino adecuado para referirse a una mujer. Por eso mismo, este comentarista se pregunta, ¿de qué sirve que digamos médica, pilota, fiscala, generala y otras formas, todas perfectamente válidas, si en sus ámbitos de acción las mujeres son minimizadas? De poco, creo yo. Esta batalla por la visibilización de la mujer ha de ir más allá de nombrarlas, pero en ese tránsito hay que nombrarlas, darles su lugar. Y esto es lo que ha hecho la Real Academia en sus últimos años. Es esto lo que ha hecho una corporación que en sus 300 años y tanto de historia, poco más de 10 mujeres han ocupado una silla en la docta corporación. Pues sí, aunque usted no lo crea, sí. Hay quienes creen que la RAE favorece el mantenimiento de estructuras, normas sexistas y variantes léxicas que ocultan en la comunicación la presencia de la mujer, pero de acuerdo con la Academia, esto no es así. En el año 2020, por ejemplo, cuando se publicó la primera edición de la Crónica de la Lengua Española, dijo lo siguiente, y lo cito, y me apoyaré aquí en la gráfica: nuestra institución se halla en un proceso de renovación lenta pero irreversible, en el que la mujer asumirá cuantitativa y cualitativamente un papel más relevante. Esto se ve desde luego en las recientes incorporaciones de nuevas académicas, desde el propio acto simbólico de sentar a Emilia Pardo Bazán en el inexistente sillón 47, hasta las más recientes muestras en este sentido, como lo fue, por solo mencionar dos ejemplos, el ingreso de Dolores Corbella y Asunción Gómez Pérez, una lexicógrafa y la otra experta en temas de inteligencia artificial, ambas con sobrado historial para llegar a la corporación que, como reza en su lema, limpia, fija y de esplendor, como hemos explicado aquí en muchísimas ocasiones. Pensamos que hoy íbamos a estar cerrando este tema del lenguaje inclusivo, no porque cerraríamos el debate para nada, sino porque también queremos tratar otros asuntos en nuestra sección Buen Idioma al Día. Y ya llevamos más de un mes hablando sobre esto, pero aún nos queda un aspecto que requiere de una sección para sí mismo. Me refiero al sexismo de discurso del que hablamos en un inicio y a las correcciones en los diccionarios de la Real Academia Española. Así que si usted quiere conocer más sobre cómo la RAE y las demás corporaciones de la lengua han tenido que corregir el lexicón en busca de una mayor representación de la mujer, no se pierda entonces la próxima semana nuestro comentario sobre el sexismo en los diccionarios. También explicaremos por qué el lexicón sigue recogiendo expresiones como sexo débil con el sentido de conjunto de mujeres, o por qué en el diccionario mujer pública equivale a prostituta, mientras que hombre público es un hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Todo esto lo explicaremos la próxima semana. Si le interesa el tema, acompáñenos. Tenga una excelente jornada.